charlar ahora con Daniel Funes de Rioja. Él es presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, COPAL. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto en saludarlo. Buenos días. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, ¿qué sector clave, ¿no? El de los alimentos, que ustedes lo conocen al detalle. ¿Nos puede contar, Daniel, qué está sucediendo ahí desde el punto de vista, primero, del abastecimiento, la producción, y después vamos a ir a ver, bueno, ya desde el lado de la demanda y de los puntos de venta? Sí, cómo no. Bueno, COPAL nuclea 37 cámaras con 14.500 empresas, de los cuales prácticamente el 90% de las empresas son pymes. Y digo, esta es una visión siempre que cuando uno habla de la industria alimenticia, piensa alimentos y bebidas, piensa en las grandes compañías, pero la realidad es múltiple. Es más, yo diría que si uno releva lo formal y lo informal, evidentemente el número de empresas es aún bastante mayor. El tema es que no han podido emerger hacia la formalidad, pero de esto seguramente después haremos algún comentario. Las empresas cubren, primero que nada, cubren todo el país. Digamos, es una industria muy federal, es una industria que tiene desde la pesca en el sur, pasando por todos los cultivos de las leguminosas en el norte, la zona pampeana con la industria láctea, cárnica, etcétera. Es decir, que las empresas, incluso las procesadoras de alimentos, como pueden ser conservas, galletitas, etcétera, están no solamente en los grandes centros urbanos, sino que también tienen una distribución geográfica en provincias del noroeste y del oeste, y la vitivinícola y la olivícola, etcétera, donde hay en la cadena de producción hay diversas dimensiones de empresas, y este concepto de cadena es muy importante, porque incluso las grandes empresas, usted toma una gran empresa y tiene de 500 a 1.500 pymes en su cadena, y esto hace a una integración productiva importante desde el punto de vista del diseño, ¿no? Sí, es muy importante el entramado que hay, y lo que dice Daniel, sí, hay muchas empresas, incluso marcas, que producen en el interior y que se comercializan allí, que no llegan a la capital, pero son muchas empresas, como usted dice, pymes y demás, con lo cual es muy, muy interesante. Ahora, ¿cómo le ha pegado a ese entramado de empresas productoras de alimentos la pandemia? Supongo que es un poco heterogéneo, pero quizá usted lo tiene identificado en grandes grupos. Sí, evidentemente lo tenemos porque como fuimos, obviamente, enunciadas en la normativa como esenciales, y nos tuvimos que ocupar y tuvimos que trabajar conjuntamente con el gobierno, esto quiero decir con el Ministerio de Desarrollo Productivo y con el Ministerio de Trabajo, además del Ministerio de Transporte, digamos los tres ejes, obviamente con los protocolos con el Ministerio de Salud, pero tuvimos un trabajo en conjunto para de la noche a la mañana, en definitiva, cuando se dicta las normas que rigieron a partir del 20 de marzo del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, y se nos caracteriza como esenciales, cómo íbamos a poder trabajar, bajo qué circunstancias. Entonces, técnicamente esto se armó, la verdad, muy bien, con resultados operativos, donde no puedo negar que hubo problemas logísticos al principio, algún tipo de problema, sobre todo entre jurisdicciones, entre transnacionales, digamos, en nuestras fronteras, como entre provincias o aún entre municipios, por el tema de los insumos o por el tema de las exportaciones o a países vecinos. Bueno, todo esto se fue armando, y lo que quedó claro es que la demanda se estaba concentrando fuertemente en lo que podríamos llamar los productos de la canasta básica, digamos, fideos, arroz, harina, lácteos, azúcar, yerba, digamos, esto es meramente una enunciación, no es exhaustiva, pero está claro que ahí era el mayor énfasis de la demanda, mientras
en los que se llaman de consumo impulsivo, todo lo que es golosinas, chocolates, o los congelados, o u otros rubros de la canasta, aún las bebidas. Estoy hablando de bebidas, no estoy hablando de las bebidas alcohólicas, que también forman parte de las carteras, sino de las gaseosas o el agua mineral. Se produjo una baja importante en el consumo, digamos, acompañó el proceso de esta caída que se ha visto en el mes de abril. Ahora, hay dos cosas que quiero agregar. El tema de los protocolos, que dos tipos de protocolos tenemos los protocolos de prevención y los protocolos de transporte. Esto obligaba, primero, usted prácticamente tiene un 30% menos de la dotación, porque tiene dotación crítica, llámese los mayores de 60 años, los que tienen algún tipo de patología, asma, diabetes, en fin, enfermedades cardiovasculares, las embarazadas, obviamente, y aquellos que tenían la cuida de un familiar, de un niño, etcétera. Entonces, todo eso hizo que hubiera una disminución de la dotación, a lo cual se sumaron las medidas de armado de equipos con distancia social. Hay plantas en que esto es más fácil por tecnología, otras que era más complejo para hacer móvil, lo que generó dotaciones más reducidas. Esto se hizo adecuadamente y los resultados, diría, en términos generales, han sido muy positivos. Nosotros podemos decir que conciliamos prevención con producción. Y en el tema transporte, también evitando los temas que nos marcaba el gobierno como más peligrosos, que el tema de aglomeraciones, grandes centros y horarios pico en cuanto al traslado de los trabajadores de su casa a la fábrica o viceversa, de modo tal de evitar exposición al riesgo. Y en las medidas internas, todas las empresas, el tema de la sanitización, el tema de los controles de temperatura, lo han adoptado, y estamos bregando permanentemente porque así se haga, también en las cadenas, incluso en la logística, y ahí ha habido una articulación muy efectiva. Daniel, ¿ha habido despidos o suspensiones en la industria? Porque ha seguido funcionando, pero quizá algunas con mayor impacto que otras han empezado a vender menos, como usted bien lo explicó. En esos casos, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo diría que el comportamiento de la industria de alimentos en general es de muy bajo índice de despidos. Si usted mira los 5 últimos años, que va a ver que había habido una caída de empleo industrial de 150.000 puestos de trabajo. En el caso de la industria de alimentación, esto era del orden de menos de 10.000 puestos de trabajo, bastante menos, pero que me pongo en un techo sobre 400.000, 400 y pico de mil puestos de trabajo efectivo. Si lo que hay, yo diría, es, primero, estamos con la gente que está licenciada, y en algunos casos puede haber habido estas suspensiones en virtud del acuerdo que firmamos entre la Unión Industrial Argentina y la CGT para las suspensiones con del artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, esas que vienen con se pacta un 75% o aproximadamente de el equivalente a la remuneración neta. Usted podría legalmente suspender, pero están prohibidas las suspensiones, se buscó ese camino y se le garantiza un ingreso al trabajador que no es un salario porque no hay trabajo, entonces se le garantiza un ingreso durante y la obra social durante el periodo que dure todos los efectos de la pandemia, porque usted aludió a otro tema. Acá hay en materia económica dos cuestiones: oferta y demanda. Es decir, usted puede ofrecer, totalmente, pero en muchos casos no hay demanda. Es más, ahora que hay provincias que pueden trabajar normalmente, y por ende las plantas pueden trabajar normalmente, sin embargo, cuando usted tiene este cuadro, lo que está ocurriendo es que, aunque produzcan, tienen
un cierto porcentaje de producción para abastecer el mercado local y otra que viene a los grandes centros urbanos. Como esos centros urbanos están retraídos e incluso, usted lo puede ver, nosotros tenemos 270.000 puntos de venta en el país para alimentos y bebidas. De ese 14.500 empresas formales, 270.000 puntos de venta. Bueno, no todos los puntos de venta abrieron porque no les justificaba el volumen o la actividad, primera cuestión. Y segunda cuestión es que en esas provincias donde ahora usted puede producir pero no puede vender porque no tiene volumen, bueno, nos han hecho llegar también el pedido de que el programa de asistencia para el trabajo y producción, el ATP, tenga en cuenta que estas pymes del interior, pudiendo, se supone que pueden trabajar a pleno, pero no de ninguna manera la situación país que tenemos, la situación de la pandemia, permite trabajar a pleno. Entonces, hemos planteado eso al gobierno también, ¿no? Sí, es una situación que se vivió y se palpó muy de cerca acá en Capital Federal, ahora se volvió a restringir, pero cuando abrieron muchos locales se encontraron con que no tenían la demanda que tenían antes, ¿no? Es una cuestión obvia, y eso se traduce en todas las áreas y por supuesto también en alimentos a nivel país, no solamente en Capital Federal. Antes de ir a un tema más general, le quiero preguntar, Daniel, en el tema exportación, o sea, lo que es alimentos de la Argentina, ¿qué porcentaje de esa torta se exporta y en este momento cómo está el flujo de exportación? Bueno, hay industrias que pueden llegar hasta exportar el 40% de su producción. En algún caso, en el año 2011, tuvimos un índice mayor de, digamos, exportar 30.000 millones de dólares en alimentos procesados, industrializados, sobre una base de un universo de empresas exportando 1.250 empresas eran las que exportaban. Lamentablemente ese número ha disminuido, no ha aumentado. Nosotros, en función de eso, lo que estamos diciendo es, primero, hemos perdido mercados en los últimos tiempos, muchas veces por paridad cambiaria, etcétera. Sí. ¿Tiene que haber programas de incentivos a las exportaciones? Sí. Hoy tenemos una política que es de retenciones, que antes no existían, a las exportaciones de alimentos procesados, y de disminución de los reintegros, es decir, de los incentivos para compensar el peso de los impuestos. El peso de los impuestos que es muy grande en la Argentina, como sabemos, y termina siendo un desincentivo a la exportación. Entonces, esto está dentro de lo que es nuestra agenda, lo estamos obviamente conversando con el gobierno. Decimos que una economía mundial que va a estar castigada en alrededor del 30% del comercio mundial, es decir, la caída del comercio mundial con motivo de la pandemia, no solo para Argentina, para todo el mundo va a ser del 30%, lo que tenemos que tener es una política muy activa, y esta política muy activa tiene que tener ejes muy concretos en materia de incentivar. Incluso, quiero señalarle que nos hemos reunido con el Banco Nación y estamos tratando de armar con el Banco Nación llamémosle un doble programa. Primero, el gobierno ha dicho, queremos que en las licitaciones para compra de alimentos por parte del Estado intervengan las empresas, no los intermediarios, sino las empresas. Bueno, pues bien, le dijimos, para que intervengan muchas empresas, es decir, que entren las pymes también, lo que tenemos que tener en cuenta es que no tienen capital de trabajo. Es decir, la realidad de los 2 últimos años, más esta circunstancias que estamos viviendo ahora por la pandemia, hacen que no haya posibilidad de generar capital de trabajo ni conseguir un crédito, porque normalmente están endeudadas fiscalmente. Hay muchos factores que hacen a que no califiquen para. Entonces, lo que estamos conversando y hemos propuesto al Banco Nación es generar un sistema. Es decir, yo gano una licitación, una parte de la licitación, porque ojalá sean muchas pymes las que se presentan y que puedan participar, porque las compras por parte del Estado van a ser muy importantes, que se garantice con la entrega que se hace de la mercadería, es decir, de alguna manera con una factura conformada, un warrant, digamos, algún mecanismo que garantice
el crédito que uno recibe para poder tener capital de trabajo para producir. Digo, esto es muy importante porque esto empieza a hacer renacer un círculo virtuoso en el sector. Y el segundo es para la promoción de exportaciones. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de promoción de exportaciones para quienes ya exportan. Y nosotros lo que queremos, el objetivo que nos hemos fijado, es que haya un 30% más de empresas que puedan exportar alimentos. Y obviamente que sean del sector PYME y que puedan estar activamente en ello. Ahora, para eso tiene que haber una primera prefinanciación de exportaciones que queremos y hemos planteado también al sistema bancario, pero prioritariamente al Banco Central, y se lo vamos a plantear al BICE, al Banco de Inversión y Comercio Exterior, le vamos a plantear esto. Ayúdennos a que más empresas puedan financiarse la primera exportación y con eso empiecen un circuito de mayor presencia. ¿Por qué? Porque usted me preguntó cuál es la proporción que exporta la Argentina. Argentina tiene una capacidad de producción de alimentos hoy, utilizando un promedio, es entre el 50 y el 60 de la capacidad instalada en el mejor de los casos. Podemos obviamente superar esos números con las instalaciones que hoy tenemos. No es que necesitemos hacer grandes inversiones en ampliación de capacidad instalada, a lo sumo de cambio o ayornamiento de tecnología donde corresponda, pero le quiero aclarar que acá hay tecnología absolutamente competitiva con el mundo. Entonces, si aumentamos la capacidad, efectivamente esa capacidad de producción por demanda interna y por demanda externa, en el plano la de demanda externa, solos o con Mercosur, en cualquiera de los dos casos podemos hacerlo. Obviamente ese horizonte de alimentar no solo a 400 sino 600 millones de personas en el mundo, estamos en condiciones rápidamente de responder en forma efectiva, y que en un horizonte de 5 años esto que parece más un sueño o una utopía que una realidad posible se convierta en realidad. Sí, muy, muy importante eso, Daniel. La verdad que poder darle fuerza exportadora a las pymes es fundamental. Empresas que muchas veces, como sabemos, por su tamaño no tienen la espalda que tienen otras. Entonces está muy bueno esto de darles como una ayuda financiera para que puedan exportar. Ahora, lo quiero llevar a la parte más general porque usted es hombre de la Unión Industrial Argentina, así que no vamos a enfocarnos solamente en alimentos que hemos venido hablando hasta ahora, sino la industria en general. Venimos como país con un PBI que, si uno saca la foto de 2010-2011, prácticamente es la misma foto de ahora. Olvidémonos del coronavirus, ¿no? Saquemos ese análisis. O sea que es un país que no ha crecido. ¿Qué sucede en la pata industrial o qué responsabilidad hay en la pata industrial para que suceda eso, para que un país durante 10 años no crezca? Bueno, yo creo que fundamentalmente nosotros necesitamos que un acuerdo económico-social muy claro, que le dé, obviamente, este es un acuerdo de 3 patas, el gobierno, sindicatos, empresarios podrán, y cuando digo gobierno y sistema político, porque los países, si usted mira la experiencia de los grandes países industrializados, es que tienen reglas de juego estables, que tienen reglas de juego. Estoy hablando de las reglas de juego para la empresa privada. Entonces usted tiene un horizonte que no se discute si va a haber elecciones el año próximo legislativas y cuándo puede cambiar un presidente o si puede cambiar de línea política, porque hay acuerdos básicos y se convierten en intangibles, se convierten en piedras angulares del sistema. Yo creo que esto es lo que necesita hoy cualquier empresa y en el caso de las pymes necesitan mucho más esa previsibilidad, porque son mucho más frágiles. Entonces, el primer elemento, previsibilidad. Segundo elemento, una clara orientación en lo que hace a política de desarrollo con fuerte acento industrial. Es decir, por algo los grandes países desarrollados del mundo son los países industrializados. Y por algo Carlos Pellegrini alguna vez dijo, sin industria no hay nación. Tiene que haberlo, esto no ha cambiado, es fundamental.
porque tiene una gran capacidad de generación de empleo, pero además de generación de empleos aguas arriba y aguas abajo, es decir, complementando la producción industrial. Y en tercer lugar, reglas fiscales que acompañen ese proceso. Es decir, hoy la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, y la verdad es abrumadora, cuando a usted le dicen, bueno, no tiene más remedio que trabajar en la informalidad o hacerlo en la informalidad. No aguanta el sistema impositivo. Y eso se lo dicen incluso empresarios que les ha ido bien y han crecido. Dice, estaba mejor cuando todavía recién empezaba y era informal. Cuando decidí crecer, fíjese, cuando decidí crecer se me complicó la vida. Casualmente claro, lo que hay que hacer es una política de promoción del crecimiento con reglas de juego, y además no puede ser que usted cuando necesita recursos fiscales termina manoteando hasta las exportaciones, que es la que le da las divisas. Es decir, usted no puede saquear a las exportaciones. Usted lo que tiene que hacer es tener una política muy clara, no opresiva, y sabiendo que va a competir en un mundo muy difícil, donde otros van a tratar de ocupar su lugar en el mercado. Le doy un ejemplo, que es el tema del vino. Pequeñas variaciones en el valor del vino por desacople del tipo de cambio o por presión fiscal nos hacen perder mercados que se discuten centímetro a centímetro. Entonces, sí, es como en el tenis, ¿no? Cuando la pelota está yendo al fleje, con un centímetro que se mueva, uno queda fuera de una góndola, en el Reino Unido, por ejemplo. Exactamente, queda fuera de una góndola. Y cuando quedó fuera de la góndola, quedó fuera del mercado. Esto es así. Entonces, en esto estamos trabajando. Ustedes saben que se está terminando en la Unión Industrial una mirada empresarial con propuestas muy concretas hacia la nueva normalidad. La nueva normalidad será un proceso, no va a ser de un día para otro, porque tampoco sabemos. La pandemia lo que tiene es una característica, incertidumbre. Obviamente la incertidumbre es el peor impacto que usted puede tener sobre una economía. Pero bueno, esto es así. Démosle certidumbre a lo que no tiene que ver con la pandemia. Entonces, ese es el desafío que nos hemos planteado, no sentarnos a mirar que esto cambie porque pasó la pandemia, sino trabajar y proponer y empezar incluso en las áreas o regiones donde la situación ya está en fase 4 o fase 5. Yo le digo, mire, hay una enseñanza que es muy importante y muy fácil de visualizar y concretar, que es ¿qué nos demuestra el impacto de la pandemia? Que los grandes centros urbanos, con altos niveles de pobreza o de insuficiencia de servicios básicos esenciales, son mucho más riesgosos en el contexto de estos problemas globales que no sabemos si es el único, de esta magnitud es el primero, pero no sabemos el futuro. Y entonces, ¿qué hay que mirar? Hay que mirar la realidad país, y entonces hay que hacer infraestructura física, social, es decir, educación, salud, seguridad, conectividad, para que los emprendedores y las pequeñas empresas broten, puedan desarrollarse en el interior, y logística a costos razonables, compatibles con el costo puertas adentro de fábrica, y no descolocando a la producción local. Ni impuestos ni logística deberían ser obstáculos para la exportación, y obviamente tampoco para el consumo interno. Pero esto requiere de un diseño, requiere de objetivos y requiere de políticas de largo plazo, no de cambiarlas todos los años. Bien, Daniel, perfecto. De largo plazo, era la palabra con la que yo le iba a cerrar. Por supuesto, más allá del coronavirus, pensar la pospandemia. Es un gusto siempre hablar con usted, Daniel. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Un gran gusto, que pasen un buen domingo. Abrazo. Fue Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, COPAL.